Soltar a la familia de nacimiento. Tercera parte. Es importante tomar conciencia de todos los sentimientos implicados en la relación con sus padres, en particular los sentimientos que su niño interior tiene hacia ellos. Ustedes, cuando nacen, son desembarcados a un paradigma al cual, esencialmente, ustedes no pertenecen, pero comienzan a vivir de él, lo absorben tan intensamente que pasa a formar parte de ustedes. Pasa a ser tan parte de ustedes que realmente ya no saben más qué es de ustedes y qué no. Subconscientemente esto los hiere y los lleva a un conflicto interior. A medida que ustedes se van haciendo adultos, pueden elegir volverse conscientes de este dolor y trabajar en él. Entran al camino del crecimiento interior y de la conciencia. Están llegando a ser conscientes de cada una de las capas más profundas de dolor que hay en ustedes mismos y la sanan. El dolor de no ser reconocido, el dolor de la soledad, todas estas piezas emergen. Y mientras están haciendo aquello, ustedes están cumpliendo su tarea. Ustedes están ayudando a sus padres, no directamente, sino indirectamente. No es tarea de ustedes llevar a sus padres o a otros cercanos a ustedes sobre sus espaldas. Ustedes no tienen que hacer que ellos cambien, hacer que ellos se separen de los viejos temores e ilusiones. Esto no es tarea de ustedes. Su tarea es crear una huella energética, la cual ustedes hacen a través de su propio crecimiento interior y liberando. Despedirse de sus padres interiormente significa dejar que ellos sean quienes son, no intentar cambiarlos nunca más. Comprendan que ustedes son el centro de su ser, el sol de su propio universo. La dirección de su conciencia y lo que está a tono con el deseo decide cómo ustedes se sienten, cómo piensan, cómo actúan. Ustedes dirigen estas cosas desde su profundo interior, como un sol dirige sus rayos hacia afuera. Si ustedes creen que hay aspectos de ustedes mismos sobre los cuales este sol no debe hacer brillar su luz, lugares donde éste no debe brillar, que hay cosas que él no debe entibiar con sus rayos, cualquiera y cualquier cosa que ustedes encuentren a su alrededor, les confirmarán estas creencias. De mismo modo, la ayuda o el consejo de algún otro solo puede ser recibido si ustedes permiten que su propio sol haga brillar su luz sobre el aspecto acerca del cual necesitan ayuda. Siempre es decisión de ustedes poner estos aspectos a la luz y abrir la puerta. No hay nadie más quien pueda forzarlos a hacer esto. Esta es la razón por la cual nadie puede ayudarlos si ustedes no se permiten a sí mismos ser ayudados. Las convicciones están vivas dentro de ustedes y les hacen pensar que pierden la fuerza para encontrar su propio camino, para sentir su propio destino otra vez. Estas convicciones están ligadas a un pasado en el cual se han perdido ustedes mismos por un tiempo muy largo. Esta historia no ha ocurrido sin sentido. Es una historia en la cual ustedes han sido confrontados a mucho miedo y en el cual el miedo ha ensombrecido su sol interior. Pero ahora todos ustedes están lentamente despertando. Partes de ustedes ya están nuevamente en la luz, pero también hay muchos aspectos que aún están en la oscuridad, ensombrecidos por el miedo y la inseguridad sobre ustedes mismos. Pueden comparar esta oscuridad interior como un niño que está perdido. Una parte de su alma es un niño perdido. Ha perdido su camino en un pasado de dolor. Pero el pasado no es una cosa estática. Nada está irrevocablemente perdido en el tiempo.
No hay puertas cerradas. El tiempo es en cierto modo una ilusión. El niño perdido dentro de ustedes, que está fragmentado en el pasado, puede ser llamado para que vuelva. Ustedes son sus padres. Ustedes son los únicos que pueden querer a ese niño, que pueden abrigarlo y traerlo nuevamente a la vida. Porque ustedes se han olvidado de cómo vivir. Ustedes son muy buenos en sobrevivir, pero vivir realmente es mucho más excitante e inspirante y feliz. Y es justo la parte de ustedes que es más hábil en hacer esto, la que ha sido perdida en una clase de laberinto del pasado, perdida en una acumulación de hechos que fueron traumáticos para la conciencia. En todo ese tiempo ustedes han estado encarnando aquí en la tierra, a nivel del alma. Ustedes han estado desarrollándose como lo hacen los niños hacia la adultez. En ese sentido, ustedes vinieron a la tierra como niños, haciendo propias muchas experiencias, y muchas experiencias no han sido totalmente comprendidas. Ahora estamos llegando al final de un cierto periodo de tiempo, un cierto ciclo en su desarrollo, y es tiempo de elevarse sobre las experiencias que no han sido comprendidas, de llegar a ser padres, de ser el padre y la madre de su niño interior. Y sobre esto es que quiero hablarles, el poder en ustedes de elevarse sobre el niño interior herido. Su niño interior es la víctima de muchas experiencias que no han sido comprendidas. La herida interna más profunda es la herida del niño abandonado. El niño que no sabe qué le está sucediendo. El niño que ha sido abandonado, que está asustado, que no tiene el marco de referencia para ser capaz de comprender. En un cierto punto ustedes comprenderán que este abandono fue su propia elección más profunda y un acto de creación que fue verdaderamente divino, porque al soltarse ustedes mismos como almas de la gran totalidad del Padre Madre Dios, ustedes están permitiendo descubrir una gran cantidad de cosas, de experimentar y sentir muchas cosas. En la etapa actual de su viaje, donde aún hay mucho dolor interior, es difícil ver cuál es el significado más profundo de este largo viaje a casa. El niño interior es un símbolo muy fuerte. El viaje comenzó con un niño perdido y abandonado, dejado solo en la oscuridad. El viaje finalizará con un niño que brilla repleto de felicidad y luz. La única cosa que necesita para llegar ahí es un adulto que lo tome de la mano y lo quiere y lo inspire con confianza. Y eso es lo que ustedes son, guardianes del niño que está dentro de ustedes. Y sepan que ese mismo niño es el fruto más grande, el regalo más grande de alegría que pueden darse a sí mismos. El tiempo ha llegado. En este punto de la historia, es tiempo de juntar las partes perdidas. Es tiempo de juntar las partes perdidas de ustedes mismos. Es tiempo de estar en el centro de quienes ustedes son. Deberían darse cuenta de que este centro no es algo viejo, a lo cual ustedes regresan, sino algo nuevo. Están a su manera en una nueva realidad, un nuevo nivel del ser, que no estuvo ahí antes. Sin embargo, tiene una apariencia de retorno, en el sentido de que reconocer su propia divinidad se siente como regresar a casa, agita un recuerdo de la antigua sensación de unidad y armonía que ustedes conocieron antes.